Desde el otro lado del Atlántico, hoy me acompaña Italo Pizzolante, socio fundador de Pizzolante, una firma de consultoría latinoamericana que está especializada en reputación, comunicación y sostenibilidad, y además acaba de cumplir 45 años de historia. Italo impulsa también la cátedra itinerante Pizzolante, y además tenemos el privilegio de contar con Italo en nuestro comité científico. Por lo tanto, una profunda colaboración de muchos años con Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. Y la verdad es que Italo ha jugado un papel muy especial en la internacionalización, difusión y alcance de nuestro informe anual de tendencias Approaching the Future, tendencias en reputación y gestión de intangibles. De hecho, gracias a los esfuerzos de la cátedra y a una amplia red de colaboradores hemos conseguido sacar resultados específicos para América Latina. Italo comparte con Corporate Excellence un mismo propósito. Queremos ayudar a las organizaciones a avanzar en la gestión de la reputación y sus intangibles. Es uno de nuestros principales embajadores y nos está ayudando de forma muy significativa a tener mayor presencia en los países latinoamericanos. Así que hoy me gustaría realizar junto a él una mirada profunda a América Latina y al futuro de las organizaciones latinoamericanas. Una cuestión de reputación. Edición especial por el 10º aniversario de Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. Bueno, Italo, lo primero agradecerte de verdad que puedas estar aquí con nosotros para celebrar este 10º aniversario de Corporate Excellence. Estás con nosotros desde el principio, es un privilegio que formes parte de nuestro comité científico y todos los proyectos que hacemos en común con tu cátedra itinerante y también con Pizzolante. Quería escucharte y poder facilitar a otros que te puedan escuchar en tus reflexiones sobre el rol de la empresa, ¿no? Y cuál es este rol de cara a solucionar o a formar parte de la solución de los grandes problemas a los que nos enfrentamos. Fíjate que vivimos una reinterpretación del rol de la empresa. Un rol que se impone mucho más humano, mucho más honesto en términos de sinceridad, de apertura, de conciencia de que estamos expuestos a nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Entonces, es una fuerte dosis de humildad la que creo que está imponiendo el rol de la decisión gerencial. El otro es una resignificación del rol social de la empresa, pero más allá de los temas de la responsabilidad social necesaria, de la filantropía muy importante, no, el rol social como actor económico, es decir, cómo yo genero el empleo, y no es cuál empleo, sino cómo empleo y qué calidad de empleo y qué calidad de relaciones. Esa reinterpretación de roles y esa resignificación que tienen sobre lo que hace la empresa está condicionando. Tú lo ves en términos de Edelman, nunca antes, después de la pandemia, había habido una valoración tan grande como la importancia del sector privado. Qué feliz noticia, Ángel, porque en la práctica lo que está reflejando es de que finalmente toda la complejidad, y eso ha sucedido después de grandes catástrofes, la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las guerras frías que fueron tan dramáticas como lo han sido las guerras más calientes que hemos vivido, esa situación de la pandemia exhibió que un 70% de la población decía: yo cambié mis atributos, mis características de cómo consumo. Un 57%, esto lo dice una investigación reciente en los Estados Unidos, de la población de la generación Z dice: yo me quiero involucrar en solución de problemas sociales y quiero ir a la política. Eso era impensable años atrás, cuando la rechazábamos. Claro, habría que ver a qué políticas nos estamos refiriendo y con qué cuidado desde la empresa debemos modelar y actuar. Para eso instituciones como Corporate Excellence, y por ello en estos 10 años, Ángel, la verdad que es mucho lo que se puede contar y que seguiremos diciendo en estos minutos seguro. Gracias, Italo. La verdad es que es verdad. 21 años de publicación de los resultados del Trust Barometer de Edelman, y después de 21 años, por primera vez, las empresas aparecen como el primer generador de confianza cuando lo comparas pues con los gobiernos, los medios de comunicación o incluso las ONGs. Es decir, que parece que hay una ventana de oportunidad para las empresas que lo sepan aprovechar, que sepan estar en su lugar. Entonces, pensando en esa empresa, ¿no?, en cómo debería de ser esa empresa que necesitamos para el futuro, ¿tú qué características, cómo la describirías? Fíjate que, Ángel, si buscáramos un por qué ha cambiado y qué hizo que 21 años tardara en llegar
un cambio justo hacia la empresa, yo tengo que decirte que el cambio generacional es determinante. Primero, la generación millennial ha asumido el porcentaje más alto de control sobre las organizaciones y sus decisiones. Y cuando tú veías, lo decía McKinsey en una investigación, que el 75% de los millennials están siendo mucho más comprensivos a las necesidades de los demás, potenciado además por el tema del COVID, por el dramático impacto que ha tenido, entonces es evidente que la forma como tomamos decisiones es distinta. Entonces yo visualizo una empresa, y Approaching the Future, una investigación que ustedes han hecho, apoya mucho en la dirección de la respuesta, pero ¿qué veo yo? Una empresa más humana, más cercana, más transparente, más honesta, una empresa consciente de las necesidades del equilibrio de las decisiones que debe tomar en lo económico, lo social y lo ambiental, eso que se llama sostenibilidad, pero no porque pese más el ambiente que otro, sino porque pesa más la relación de los KPIs, de los indicadores puros y duros de la gobernanza, de la economía y también del ambiente como necesidad. Una empresa mucho más crítica de sus actuaciones, pero una crítica que no se da simplemente de arriba hacia abajo, como estábamos acostumbrados en las estructuras tradicionales, sino de abajo hacia arriba, que está condicionando la discusión que se tiene en un consejo de dirección, que ya no es un club de amigos, es un centro profesionalizado en empresas familiares o no, donde se discute lo que piensa el otro, no lo que piensan ellos en su atrapado salón de los espejos. Esa falta de lo que yo llamo ubicatex, es decir, ubicarse en el contexto, tiene que ver con empresas que están transformando su compromiso y su manera de colaborar. Una expresión muy linda que utilizan ustedes y que te he escuchado muchas veces es una empresa de creencias compartidas. Qué cosa tan bella hablar de creencia compartida, pero no impuesta por un liderazgo que está cambiando la forma de ser concebido. De hecho, hace algunos meses una vez escribimos un artículo conjunto en Forbes, en la revista Forbes, en América, que el liderazgo llegó a su fin tal como lo entendemos, porque ese liderazgo jerárquico, de que yo soy jefe porque tengo un cargo, eso dejó de existir cuando educamos a las nuevas generaciones a ser líderes. Todos los colegios, todas las escuelas de negocio, todas las familias están educando a sus hijos para que sean líderes. Entonces no van a soportar a alguien que se asume líder porque es jefe, porque la jefatura no habla de liderazgo. La jefatura conduce, pero lo que inspira es el liderazgo. Y el liderazgo tiene que ver con modelaje. Por eso hablamos hoy de influenciadores internos. Ya no los influenciadores de las redes sociales, no. El influencer interno, es decir, no importa la jerarquía, es el modelaje, es la manera como actúa que me inspira y que me hace seguirle. Ese es el futuro de ese liderazgo que se va modelando, y esa es la empresa sin duda de futuro que puede ser sostenible en el largo plazo. Sí, fíjate que retomando lo que acabas de decir, es verdad que en el último informe de Approaching the Future, tanto en los resultados globales como los resultados para América Latina, teníamos bien claro esta propuesta de la necesidad de redefinir el liderazgo hacia un liderazgo responsable. Y tú mismo has mencionado la construcción de capital social y relacional, la confianza. Estamos hablando de intangibles. Entonces, quería preguntarte qué rol le asignas tú a los intangibles en este modelo de futuro. Me sonrío porque yo aprendí a hablar de intangibles escuchándote. Te conocí cuando ambos estábamos en momentos paralelos escribiendo nuestra tesis doctoral, y tú buscando, porque te escuchaba ya de aquel tema no existía Corporate Excellence, existía el foro de la reputación, una cosa exótica, que cómo se comía eso, era la palabra. Pero es que los intangibles son hoy más tangibles que nunca, porque en la práctica impactan el modelo de negocios. Mira, una reciente investigación que hicimos en los mercados donde yo opero, que es América Latina, y eso se hizo con equipos de RepTrak desde México, Honduras, en los que estuve involucrado en Guatemala, Honduras, Panamá y Colombia. El promedio más o menos era sobre las variables o los indicadores de esa reputación, de la cual, por cierto, en su modelo originario también tuvo que ver lo que hoy es la génesis estructurada en Corporate Excellence, o sea, en tu figura y en la figura de otros queridos amigos que están allí. Pero si hablabas de cuáles eran las dimensiones importantes, las más importantes tenían que ver con integridad, con ciudadanía y con clima laboral. Si tú sumas esas tres dentro de las 7 variables, eso en el caso promedio de todos estos países pesa entre 40 y 45% de la reputación. Es decir, ese intangible al que nos referimos se hace tangible cuando eres capaz de medir que
si tú actúas consistentemente en las variables que componen las percepciones, que no hay nada más real que una percepción, por Dios. Es decir, qué es lo que te motiva un comportamiento, qué es lo que te lleva a defender o a no defender una empresa. Entonces, esos intangibles, cuando hablas del 42%, te empieza a decir sí, además de estos tres que son importantes, tienes que vigilar la calidad de tu producto. Es decir, el intangible de la percepción de la calidad. Esos modelos inclusive tienen una variable que no se explica fácilmente con la parte racional de oferta de valor, etcétera, etcétera, sino que es, yo lo llamo simplificándolo, el cariñito. Es decir, es algo emocional. ¿Me tienen cariñito o no me tienen cariñito? Tú puedes tener todas las variables con el mejor puntuación, pero si el cariñito no te acompaña, eso te jala hacia abajo y no constituye reputación. Entonces, estos intangibles se hacen muy tangibles cuando empiezas a entender que el capitalismo hoy tiene una dimensión distinta y que tienes que ser consciente del impacto y que tú impactas vidas y en consecuencia tienes que tomar decisiones pensando en el otro, no solo en ti. No es la actuación nada más que responda al interés del accionista, que es la dimensión más empresarial comercial, sino la dimensión más institucional, que es los intereses de la sociedad, del otro. Eso no significa convertirte en una ONG. Eso, el ONG tiene su rol, la academia tiene su rol, pero las empresas tienen un motor social que genera bienestar. Y no hay un sistema más digno, más adecuado, más afortunado que el sistema capitalista. Todos los sistemas, y esto no es un tema y es una discusión ideológica, Ángel, es que en la práctica no hay un sistema más incluyente que genere mucho más desarrollo que las oportunidades de crecimiento que te da el capital. Pero no es como el que veníamos haciendo. No, no es. Y ahí está el cuestionamiento y lo ves en Davos o lo ves en BlackRock. Oye, escuchaba en estos días al CEO de la compañía decir con orgullo que el año pasado hubo más de 5,000 votos en contra en asambleas de actuaciones de CEOs. Es decir, ya hay unos indicadores distintos de cómo debe ejercerse un capitalismo consciente, un capitalismo responsable, un capitalismo stakeholder, como quiera que lo llamemos, pero que tiene una dimensión distinta y más cercana. Muy bien. Yo quería, en esta idea, profundizar en tu profundo conocimiento de América Latina y pensar o que compartas con nosotros cómo has visto el progreso hacia este modelo de capitalismo consciente o de capitalismo responsable o de toma de conciencia de la importancia de los intangibles en estos últimos 10 años en América Latina. Fíjate que esa reflexión me la he estado haciendo para corregir nuestros modelos de actuación. El sector empresarial en general, particularizo en América Central, pero también lo hay en otros países, venía muy acostumbrado a manejarse en una forma de liderazgo con muy buenas intenciones, generalmente, del ejercicio del poder. Hoy se castiga el mal uso que ese poder te dio, que el mercado te dio y que te ha venido quitando, delegando en unas demandas sociales insatisfechas en un sector político populista que ha generado afectaciones profundas. Por cierto, no solamente en Latinoamérica, en España y en muchos otros países de Europa se han estado viviendo. Yo te diría que en esos 10 años, un elemento que yo aprendo es la necesaria carga de humildad. Es decir, eso tiene que ver con la prioridad de los temas éticos, la exigencia que tiene el mercado con una generación que está cuestionando la manera como hiciste negocios. Entonces, en estos 10 años, ¿cuáles son los grandes cambios? Bueno, el estar expuesto, el estar sujeto a la opinión de terceros que no escuchabas y que ni siquiera conocías. El estar ahora sometido a cargas ideológicas vestidas de bienestar que no han reflejado resultados, pero en la cual no hemos sido lo suficientemente eficaces para evitarlas. Entonces, el rol de la empresa empieza a cambiar de lugar y empieza a ser un actor social fundamental que se le exige tomar decisiones. Alguien dirá, Ítalo, pero tú estás loco, ¿cómo yo voy a hablar del gobierno? Me voy a pelear con el gobierno. Es que vas a tener que tomar decisiones en equilibrio. ¿Quieres conservar a tu clientela? ¿Quieres conservar relaciones con la comunidad? ¿Quieres generar resonancia con tu mundo interior? Conéctate con lo que les importa a ellos y busca resolver los problemas. Pero eso me saca del rol mío y ese es el rol que le corresponde del Estado. Es cierto,
hay límites. El Estado tiene un rol, pero la empresa tiene otro. Entre ellos es la empresa exigente, es la empresa que fija posiciones. Antes de que alguien lo diga por ti, di por ti mismo lo que eres, porque puede que quede lo que no eres y no es evitado para ello. En un muy reciente presentación que hice, Ángel, esas cosas que nos pasan, se nos ocurrió una analogía. Y un cliente me decía, oye, Ítalo, tenemos un caso, fíjate que hemos ganado todos los casos y tal, pero la gente no lo percibe. Y bueno, ya hemos hecho los esfuerzos y todo. Y yo le digo, a ver, ¿tú sabes lo que hace un lápiz? Sí, claro. El lápiz tiene dos lados. Voy a buscar uno que debo tener a la mano. Siempre tengo uno a la mano. El lápiz tiene dos lados. Aquí tiene un borrador y aquí tiene un grafito. Las empresas en el pasado se ocuparon de intentar presionar y cuestionar y tensionar para borrar. No, que la mano derecha no sepa lo que haga la izquierda. Y si alguien dice algo malo, bueno, busquémoslo. Y en el mundo contemporáneo, contratemos una firma de inteligencia digital para que borre toda la huella que hay en Internet. Por Dios. Cuando tú escribes en un papel, Ángel, tu grafito borra, raya. Este grafito se borra, sí, pero la huella está allí, aunque tú no la veas. Basta hacer así para que tú veas cómo la huella queda en profundo y puede leerse. Entonces no es usar un lado del lápiz, es usar el otro lado del lápiz y es reescribir. Y eso es lo que se hace en estrategia, reescribir con tu narrativa, condicionada a una agenda de riesgo creciente, sometida a la disciplina de una narrativa que describa lo que eres, pero no lo que quieres ser. Y eso tiene una fuerte dosis de ubicatex, de realidad. No es lo que quieres ser, es analizar lo que se percibe que eres y reescribir. Sí, también puedes borrar, pero ocúpate de reescribir lo que eres. Me encanta esta metáfora, Ítalo, y de hecho me lleva a pensar inmediatamente cuando uno reflexiona sobre quién es de verdad, la identidad, el propósito. Y además tú tienes una posición de conocimiento muy profundo de las grandes empresas familiares de América Latina. ¿Cómo ves esta idea de hasta qué punto se ha absorbido, se está viviendo en las empresas y en estas empresas familiares, grandes empresas, el ser, el propósito? ¿Están preparadas las empresas? Sí, sí lo creo. ¿Están conscientes de la importancia? Quizás. ¿Están decididas a hacer algo? No suficiente. Es decir, la comprensión del por qué lo hago, creo que está instalada, pero la conversión, la transformación de esa conciencia en actuación no está suficientemente alineada. Yo creo que ese proceso no solo pasa en las empresas que conozco bien en América Latina. Lo veo exactamente igual en muchos países donde ves los saltos absolutamente inconsistentes en las actuaciones. Y pasa porque todavía está en departamentos, en tuberías, la sensación de que es importante el tema y se llega a un momento en la junta directiva o en el board donde se dice, oye, esto es un tema que cada vez se escribe más, pero transformarlo y pasar del sobrevivir, que es una condición desafortunada en nuestros países y en América Latina con un aumento brutal de la pobreza. Estoy hablando de millones, después de la pandemia, el impacto que hay, y lo decía la CEPAL hace algunos años, hablando de 500 millones, la pobreza empieza a crecer. Entonces, claro que el mood es sobrevivir y donde deberíamos estar es en vivir. Entonces, yo sí creo que estamos en un proceso y soy optimista y por eso hago mis mejores esfuerzos, muy acompañado además de las reflexiones de Corporate Excellence, para hablar de ese propósito. Pero es que cuando empiezas a sentir, ¿y para qué es el propósito? Es decir, me lo decían ustedes, tus ayudantes, sobre la expectativa que tenían sobre las reflexiones, y me decían, pero bueno, ¿cuál es el impacto? Oye, el impacto para mí es clarísimo. Confianza y certidumbre en nuestros colaboradores y porque si ya yo sé por qué lo haces, yo me conecto o no, y me comprometo o sí a estar con certidumbre de lo que puedo esperar de ti. Es decir, el propósito te garantiza la consistencia y la coherencia, siempre y cuando lo internalizas para convertirlo en acciones. Otro elemento que es clave y para mí es
que en esa coherencia, en estos días hablando con unos amigos que decían cosas y unos a otros decían, oye, vale, pero estamos como de acuerdo. Estaba ya uno en un board, en una junta directiva. Decían, oye, que me gusta, que estamos de acuerdo. Entonces yo le decía, espérate. La coherencia no es casual. Es aprender a pensar juntos en una sola dirección. La coherencia es la consecuencia de un proceso. Y otro elemento clave del propósito es el tamaño del engage, de cómo te vas apañando entre cada forma de ser de cada uno de nosotros en lo que es el compromiso. Sin duda. Y leí esta mañana en una publicación de las miles que recibo, de que en España, por ejemplo, había un porcentaje altísimo de empresas, hablaban de un número que a mí me impactó, un 80 y tanto % de empresas que tienen propósito. Lo que me encantaría es hacer el análisis profundo de si esto se convirtió en una pieza comunicacional bonita a un modelo gerencial concreto. Y eso es el objetivo del propósito. No es una narrativa, no es un storytelling, es un story doing. Es decir, es qué hago. Está claro y estoy absolutamente de acuerdo contigo. Queda mucho camino por recorrer. Y entonces, para finalizar esta conversación, que podría durar horas, me gustaría, como estamos celebrando nuestro 10º aniversario, pues que hicieras una reflexión sobre qué te parece Corporate Excellence, qué crees que debemos seguir haciendo, qué crees que deberíamos de dejar de hacer. Me lo estás haciendo a mí, que soy un enamorado de Corporate Excellence, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo, que lo tengo que hacer profesionalmente, con decirte, no como miembro científico, sino como amigo muy cercano de todos y cada uno de los que están allí detrás de ti para que esto se pueda comunicar al mundo. Yo creo que Corporate Excellence, y la palabra que voy a utilizar, creo que es justa, y se queda chiquita quizás. Creo que Corporate Excellence ha modelado a nuevas generaciones profesionales. Creo que el rol de modelaje es uno de los elementos que quiero destacar, porque ha hecho líderes más conscientes de su rol y de la realidad que les toca gestionar. El otro elemento es obvio, y Clara, mi querida amiga, me lo refleja en sus trabajos, es un acelerador de la investigación, de la innovación, de la formación, del conocimiento aplicado, porque no es la teorización, es la modelización que se convierte en procesos concretos, sin llegar al exceso gringo de 1, 2, 3, 4, 5, porque los latinos tenemos nuestra forma de bailar distinta a la vida, pero con la guía de lo preciso y de lo concreto. Yo creo que Corporate Excellence ha generado un ecosistema único, colaborativo sin ninguna duda, y quizás de alguna manera inmensamente cercano por su muy profunda actualidad. Lo veo, yo participo desde hace algunos años en Approaching the Future y he visto, digamos, cada uno de los avances. Oye, he visto además cómo tu poder de simplificación, de amplificación es brutal cuando un día estás en Chile virtual, otro día estás en Perú virtual, y hablo solo por Latinoamérica, sin hablar el trabajo evangelizador, como llamo yo, que es básicamente lo que sería el gran paraguas de lo que estoy diciendo, un trabajo evangelizador, yo llamo evangelización corporativa, o sea, esa evangelización corporativa que están haciendo. Si en estos últimos minuticos, segundos, Ángel, si la gente fuera capaz de ver lo que hay detrás del Leading by Reputation, si la gente fuera capaz de ver lo que no se ve, y es cuántos realmente son y en qué tamaño operan, como yo sí he tenido la fortuna de verlo, se impresionarían de la capacidad de modelaje y de influencia con la calidad, como seres humanos, como profesionales, como equipo, de esa gente que está contigo. Entonces, a ver, ¿qué más te puedo decir que no sea la emoción de un convencido de que lo que hacen modela a una generación profesional? Yo tendría que decirte en una sola expresión: gracias, espectacular trabajo. Italo, la verdad es que me emocionas y te agradezco en nombre de este magnífico equipo de Corporate Excellence tus palabras, tu reconocimiento y también nuestro compromiso de seguir a tu lado y de seguir trabajando a favor de la mejora de todo el tejido institucional y empresarial en los países de habla hispana. Ahí estaremos juntos.
Muchas gracias. Abrazo fuerte y felicidades de todos y cada uno de los que te componen Corporate Excellence. Abrazo y muchos más años de éxitos. Has escuchado Una Cuestión de Reputación, conducido por Ángela Llosa. Te esperamos en nuestra conferencia anual el 25 de noviembre del 2021. Y si te gustaría saber más sobre la gestión de intangibles, te invitamos a visitar nuestra web en www.corporateexcellence.org.